¿Cómo están mis estimados hermanos y amigos? Es una alegría poder estar este tiempo, compartir con ustedes la palabra de Dios y por sobre todas las cosas poner nuestro corazón en Dios, a descansar, a reposar, a tener la esperanza permanente en su palabra, la que provoca y la que obra en nosotros la esperanza de nuestra fe. Y quisiera compartir con ustedes una temática que en el contexto en que estamos viviendo y pasando, se va haciendo cada vez más importante. Y quizás comenzamos a valorar y a valorizar lo que en algún momento la sociedad o el mundo de esta sociedad fue despegándose de ella, como es la familia. La bondad que se ejerce, que se comparte en un contexto de familia. Y aunque en algunos casos, en algunas sociedades donde las familias van quedando postergadas, como es en Europa, por ejemplo, pero en el contexto latinoamericano, africano y asiático, diría yo, el contexto de la familia o la familia en sí sigue teniendo tanta relevancia como lo ha tenido siempre. Sin duda que hoy día hablamos de familias en plural, todo tipo de familia. Sin embargo, sin embargo, la Biblia, que es nuestro marco teórico en la temática de este día, nos habla de una familia que está constituida y la ha constituido y la ha soñado Dios. Dios es el gestor de la familia. Y eso lo ha reconocido la sociedad occidental judeo-cristiana de siempre. Que aunque hay mucho ataque en contra de la familia, en contra de los roles, una confusión de roles, confusión de los niños, etcétera, la Biblia sigue siendo el faro que ilumina en medio de esta oscuridad, en medio de estas tinieblas, en medio de esta inseguridad. La Biblia sigue iluminándonos a todos nosotros que somos creyentes en la Escritura y que le conferemos toda la autoridad a la palabra de Dios, pues es palabra que ha salido de la boca del Señor. Y hay un pasaje emblemático para los judíos. Recuérdese que hablamos del pueblo judío con más de 5.000 y tantos años de historia, paralelamente a otras culturas que también tienen tantos años como la egipcia, sobre todo el sector ahí de Mesopotamia, las culturas asiáticas como la china, la japonesa, la coreana, que tienen miles de años de cultura. Bueno, nosotros los latinoamericanos somos jóvenes en ese sentido, con muy pocos años de cultura, pero cuando ponemos nuestra mirada en las raíces, de donde el Nuevo Testamento se hunde para tener la consistencia, es en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, está constituido estos 39 libros que el pueblo judío reconoció como el canon, encontramos en uno de esos libros, en los primeros 5 libros, el quinto libro, que es el Deuteronomio, un pasaje emblemático para el pueblo judío que ha sido el fundamento, que ha sido donde la roca fuerte, donde el pueblo se ha sostenido, se ha sujetado para mantener con toda la lucha, con toda la persecución que el pueblo judío ha tenido en el mundo. Y el año 45 de nuestra era, de 1945, se levantó un régimen para tratar de matar y desaparecer al pueblo judío, más de 6 millones de personas muertas, pero que también no lo logró. ¿Por qué? Bueno, hay razones de todo tipo, pero me gustaría marcar para mí la principal. Al pueblo judío se le dieron fundamentalmente 2 mandamientos que los podemos ver rápidamente. Uno, ser el pueblo depositario de la palabra, o sea, el pueblo que Dios escoge para depositar su palabra
y le da mandamiento para que la guarde, para que viva de ella y para que la mantenga en el tiempo. Y dos, el pueblo se le dio la tarea misional, misionera, de ser luz a las naciones. Bueno, está claro de que el primer mandamiento se ha cumplido a cabalidad, ya que hasta el día de hoy tenemos la palabra de Dios guardada, pero minuciosamente, por el pueblo judío, especialmente por los masoretas, por la gente que se dedicó a escribir con una pulcritud tan tremenda, de mantener esa palabra de Dios, y con el descubrimiento del 40 y tanto ahí de los rollos del Qumran, a comprobar que lo que se tenía era fidedigno con ese descubrimiento, al tener casi la mayor parte del Antiguo Testamento y libros completos que se descubrieron a través también otros documentos en griego, en otro idioma, pero lo que era el Antiguo Testamento fue una comprobación total de que el mensaje que estaba y que se tenía estaba corroborado con la documentación descubierta en el Qumran, en la cueva 11, donde se descubrieron la mayor cantidad de documentos. Y este pasaje del que yo me estoy refiriendo esta mañana es capítulo 6 del libro de Deuteronomio, que me gustaría leerlos con ustedes, que usted busque en su Biblia ahí, en su Biblia de papel, tenga ese buen hábito de todavía conservar la Biblia de papel, aunque ya es electrónica. Uno la puede conseguir en forma electrónica, pero la Biblia de papel en casa seguramente debe estar. Y quiero leer con ustedes este capítulo 6 de Deuteronomio, los versos 4 hasta el verso 9, que es uno de los pasajes más clave, o el pasaje clave del pueblo judío. Capítulo 6, verso 4 dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice en el siguiente pasaje, refiriéndose a las Escrituras: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué tremenda palabra, ¿no? Si uno tuviera que subrayar ahí, subrayaría varias palabras clave para buscarlas luego en el original, en la concordancia Strong, y darle todo el sentido interpretativo, hermenéutico a este pasaje. Pero yo no quiero hacer una enseñanza técnica del texto, sino fundamentalmente una mirada de carácter misional, pero también una mirada familiar. Y este pasaje está subdividido prácticamente en 5 secciones, que en el verso 4 está la sección de la recepción de la enseñanza, escucha las palabras, verso 4, el punto 2, puesta en práctica de la enseñanza que está ahí dicha, amarás al Señor, verso 5, verso 6, el tercer punto, apropiación de la enseñanza, quedarán en tu mente, verso 7, punto 4, transmisión de la enseñanza, se las inculcarás a tus hijos, y versos 7 al 9, el quinto punto, repaso de la enseñanza, hablarás de ellas, las atarás y las escribirás. Bueno, cuando uno tiene una mirada de las Escrituras, que pueden ser diferentes y variadas, plural miradas de las Escrituras, pero esta mañana queremos tener una mirada, ya he dicho, misional, en el sentido de la misión que el Señor le ha dado a la iglesia o a los santos de Dios, y también una mirada familiar y pedagógica. Cuando el texto bíblico nos habla
de escuchar las palabras, este verso 4 que es prácticamente el axioma para Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, para decir y afirmar una verdad fundamental de la cual derivan la mayor parte de las demás verdades o mandamientos, los mismos, los mandamientos. Entonces, la importancia de recepcionar la enseñanza. Estas palabras, Hadebarim, las palabras que Elohim, que Dios nos ha dado, para hacer de esas palabras nuestro fundamento y nuestra roca. De tal manera que nuestro proceder, nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra perspectiva de la vida, a la que hoy día le llamamos la cosmovisión que cada uno de nosotros debe tener como hijos de Dios, parte desde nuestra mirada de la palabra de Dios. Y el mandamiento en el verso 4, 6, 4, es oye, Shema, oye Israel. Y aquí podríamos poner, ¿cierto? Personalizar todos nosotros. Oye Chile, oye Latinoamérica, oye Argentina, oye Hualqui, si me voy a las comunas cercanas, oye Talcahuano, Shema Talcahuano, oye Hualpén, oye Metropolitana, oye Santiago, oye Valparaíso, oye el norte, y si lo personalizamos más, oye Marco, oye David, oye Max, oye Horacio, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos ha dado su palabra para que la escuchemos y para que esa palabra escuchada tengamos la intencionalidad que esa palabra moldee nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Y parte por la recepción de la palabra. Recuérdese, estamos en un contexto que algunas personas en el mundo nos hablaron de antes que esto aconteciera, que venía. El problema es que no escuchamos, ahí está el problema. Por eso la primera expresión que está usando aquí Moisés, el escritor del Deuteronomio, escuche Israel. Y este escuchar es un escuchar con intención, con intencionalidad. No es el escuchar que no recuerda nada, que uno escucha y después escuchó un sermón, escuchó una enseñanza, escuchó esto, lo otro, y después no recuerda nada, porque no escuchó con intencionalidad. Este es un llamado a escuchar con intencionalidad, porque quien llama a escuchar no es el gobierno, no es un ministro, es Dios mismo llamándonos a poner atención en lo que Él va a decir. Escucha Israel. ¿Ah? En este mismo momento, Dios te está llamando a escuchar, a que abras tu oído con intencionalidad para que escuches lo que Él te va a decir, lo que la palabra de Dios dice. Y esto nos está hablando de la recepción de la enseñanza. Toda la Biblia, que para algunos técnicos dice que el Antiguo Testamento tenía 613 mandamientos para Israel, y que después el Señor Jesús resumió estos dos mandamientos, estos 613 en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con tu alma, con tu mente, con tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, recepcionar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en el corazón, es lo que nos está diciendo Juan, capítulo 15, verso 7. Si mis palabras permanecen en vosotros, si permanecen estas palabras en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Bueno, ahí tiene una razón por qué muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas. Orar sin la palabra que permanece en nosotros es perder el tiempo en la oración. Hay que orar con la palabra permanente en uno. Pero bueno, ese es otro tema.
Recepcionar la palabra es fundamental. Y aquí hay cosas importantes que el texto nos está hablando, dándonos responsabilidad en este proceso a los padres, al papá, a la mamá, en la tarea y el rol que cumplimos nosotros en la transmisión de la fe a nuestros hijos. Y eso yo lo he llamado la familia cristiana o la iglesia cristiana como educadora de la fe. O, déjeme decírselo de otra manera, en la casa construimos la fe para los hijos. O sea, desde la casa estamos construyendo la fe para que nuestros hijos crezcan conociendo a Dios, no escuchando a Dios, sino conociendo a Dios, Dios revelándose, Dios dándose a conocer al corazón y a la mente de los hijos. Para ello hay que recepcionar la palabra. Y para recepcionar la palabra hay que leer las escrituras. La lectura bíblica es algo sumamente importante. Si tú quieres que Dios te hable, Dios te va a hablar por las escrituras, te va a hablar por la Biblia, no te va a hablar, no te va a llegar una voz del cielo que podría ser. Pero generalmente en este tiempo, dice Hebreo 1:1, Dios nos habla a través de sus hijos. Habló en otro tiempo de muchas formas, sueños, visiones, ahora preferentemente, hasta yo diría exclusivamente nos habla a través de su hijo. Y nosotros, receptores de la palabra, los papás receptores de la palabra, tenemos la tarea de transmitir esa palabra viviente, la palabra que se ha hecho vida, y lo dice ahí el texto de Hebreo, que la escritura es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, es la palabra que debe penetrar en nosotros, porque nosotros los padres nos constituimos educadores de la fe de nuestros hijos. No es la iglesia, no se equivoquen, no es la iglesia. Antiguamente los papás tomaban a los hijos, los llevaban a la iglesia, a la escuela dominical, y decían, bueno, enséñame a los hijos, y luego ellos iban a la casa, ni siquiera se quedaban a la escuela dominical. Delegándole la responsabilidad que Dios les dio a los padres, delegándola a la iglesia. No, es en la casa donde construimos la fe de los hijos, y la iglesia lo que hace es afirmar eso que los niños han aprendido en casa. Por lo tanto, el primer propósito es recepcionar la palabra, y para ello hay que leerse la escritura, ojalá de Génesis y Apocalipsis, leerla una vez, un año, 2 veces, otro año, 3 veces. Por lo menos un creyente que tiene 5 años de convertido debería haber leído por lo menos una vez la Biblia al año. O sea, 5 veces, 5 años convertidos, 5 veces la Biblia. 20 años de pastorado, 20 veces haber leído la Biblia. Porque es la palabra de Dios la que da fundamento a nuestra vida de fe y a nuestra vida de oración y a nuestra vida en general. Recepcionar la palabra para luego transmitirla, trasvasijarnos en la vida de nuestros hijos, en la vida que ellos luego trasvasijarán sobre sus hijos. Y luego está la segunda parte de este pasaje, de poner en práctica. Luego que recepcionamos la palabra, la recibimos, vamos a poner en práctica la palabra, verso 5, amarás al Señor. Bueno, ¿cuáles son los valores que debe mover la vida de fe o los valores que debe mover a una iglesia? Por lo menos 2, amar al Señor y amar al prójimo. 2 valores fundamentales. Y para amar al prójimo, primero hay que amar al Señor. Dice, no, yo amo a mi prójimo, pero al Señor no lo amo. No, no es posible. Primero, amas al Señor y el amor que Dios transmite y te da, con ese amor amarás a los demás, porque con el amor humano no hay ni una posibilidad de amar a nadie. Es el amor de Dios en nosotros que nos permite amar a los demás e inclusive, dice capítulo 6 de Mateo, a nuestros enemigos y bendecir a nuestros enemigos. Por eso, la acción práctica de la enseñanza que escuchamos y que recibimos será ponerla en práctica. Toda palabra debe ser puesta en práctica. Por eso, aquí hay algunos consejos para nosotros los predicadores, los pastores. Yo he comprobado, después de 30 años de vida pastoral,
que uno no tiene que llegar todos los domingos con algo nuevo a la iglesia. Porque cuando uno hace un pequeño test a los miembros de la iglesia, solamente el otro domingo predica, bueno, ¿y qué predicamos el domingo pasado? Le diré que casi un 90% no se acuerda. Porque si no toman apunte, y si no se les da en una fotocopia el sermón o los puntos principales del sermón para que ellos tomen apunte, no se acordarán de nada. Y ahí está, ¿cierto?, el axioma pedagógico, que una persona que escucha, que escribe, que habla, que dialoga, puede recordar hasta un 90% de lo que escucha o recibe de la palabra de Dios. Y recuerdes el texto de Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad te hace libre? La que conoces. Bueno, si no lees la Biblia, si no estudias la Escritura, ¿qué verdad te va a hacer libre? Por eso a veces vidas cristianas están tan esclavas porque falta palabra de Dios, pues la palabra de Dios son los dichos de la boca de Dios que traen salud y sanidad y bendición sobre nosotros. Por lo tanto, hay que poner en práctica, amarás al Señor. Poner en práctica el que el corazón de los hijos, desde pequeño, desde el vientre, desde el vientre, uno comienza ya a orar, a cantar y a declarar palabras sobre tu hijo, que luego lo tendrás en los brazos. Y vas a comenzar la formación no cuando nace, sino de cuando ya está en el vientre, porque es una criatura que se va a desarrollar y esa criatura tiene un espíritu que hay que edificarlo permanentemente. Y para ello la palabra de Dios será clave en el proceso de desarrollo y crecimiento de tus hijos. Así que hay que poner en práctica esa palabra. ¿Se imagina usted si pusiera en práctica los 52 sermones que usted escucha al año, ya que son 52 domingos? 52 sermones al año, unos 52 estudios bíblicos y unos 52 discipulados al año. Es una cantidad inmensa de exhortaciones, predicaciones, de palabras, de dichos, etcétera, etcétera. Si nosotros pusiéramos en práctica todo aquello, no necesitaríamos ni profesores ni maestros, porque ya no tendríamos necesidad que nos enseñen, pues ya sabemos suficiente para llevar la vida de fe y ayudar a que otros la lleven. Bueno, decíamos la importancia de poner en práctica la palabra. Y ese es un trabajo significativo que hay que hacer con los hijos, ¿no? Comenzamos a construir la fe con y a través de la palabra de Dios. Sería muy difícil construir una fe sin la Biblia, sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fe, y como dice el texto de Hebreo, Jesús es nuestra fe, el principio, ¿cierto? Autor y consumador, principio y final de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el consejo a amar al Señor con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, es cómo debemos proceder en enseñar a nuestros hijos que amen con el corazón, que amen con su mente, que amen con su fuerza, que amen con todo su ser al Señor. Qué lindo cuando los hijos desde pequeños son formados amando al Señor sin este molde rutinario de ritos religiosos, sino solo la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la necesidad de apropiarnos de la palabra. Quedarán en tu memoria, según el verso 6, nos está diciendo que las guardemos, que esta palabra sea guardada en nuestro corazón, para que al guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, haga aquello por lo cual fue enviada a todos nosotros. Por eso, uno de los métodos pedagógicos usados antiguamente era repetir, 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 repetir y repetir la palabra para que eso pudiera entrar en nosotros. Y no está lejos del el método rabínico, repetir, 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 repetir. El mismo método usó Jesús, que en algunas enseñanzas las repitió una vez y las volvió a repetir 2 veces y las volvió a repetir 3 veces. Recuérdese de la oración, cuando estaba orando y los discípulos, ¿cierto?, se quedaron dormidos. Y él vino y dijo, ¿cierto?, que
que pudieran velar con él una hora, etcétera, etcétera. Y el texto dice, fue y oró las mismas palabras. O sea, es una metodología, un método pedagógico, repetir una y otra vez. Por eso yo propongo a los pastores, a los maestros, a los que enseñan, que no enseñen cada vez que les toca enseñar algo nuevo, que retomen lo que enseñaron, lo vuelvan a remachar y pongan algo nuevo para tomarlo en el siguiente estudio. Porque es evidente que nuestra forma de aprender, no necesariamente a la primera entendemos todo, ¿no? Entendemos parte y requerimos, sobre todo la gente mayor, requiere que se les vuelva a recordar lo que se ha aprendido, y luego de recordarlo y todo, lo más importante, practicando las escrituras, es como más, ¿cierto?, las recordamos y como más se hacen vida en nosotros. Entonces, que queden en tu memoria desde pequeño. Es una tremenda alegría cuando uno ve niños memorizar las escrituras, y con la dificultad que tienen el lenguaje recién cuando comienzan a aprender a hablar, eh, y recitan el Padre Nuestro u otro pasaje de las escrituras, un salmo, qué sé yo, uno se da cuenta de la importancia que esa palabra va a calar. Recuérdense de ese verso de Proverbios, que cuando el niño es enseñado desde pequeño, cuando fuere viejo no se olvidará de cómo fue enseñado y de lo que se le enseñó. Entonces, en este pasaje, Dios está poniendo puntos importantes que podemos nosotros elaborar todo un programa pedagógico de desarrollo, de discipulado en la iglesia, mirando estos puntos que son fundamentales en querer desarrollar en casa la fe, con la familia, con los hijos, pero también en la comunidad de fe, en la iglesia, a tomarlos en cuenta. Y en cuarto lugar, casi terminando, en la transmisión de la enseñanza. Se las inculcarás, verso 7, a tus hijos. O sea, la transmisión, traspasar. Y ahí nos constituimos familias que educamos en la fe. ¿Ah? ¿Cómo podemos educar en la fe? ¿De qué manera educamos la fe? Bueno, ya tenemos un lineamiento en el pasaje. Primero repetirlas, ¿cierto? Practicarlas. Imagínense si yo estoy enseñando a un hijo, ¿cierto? Dependiendo la edad, pero estoy enseñando a un hijo a la importancia de transmitir la fe, la importancia de amar al prójimo, y hablo de cómo debemos predicar a los demás, de cómo hablarle a los amiguitos en el colegio, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor sería que yo tomo a mi hijo, lo saco ahí en el barrio o en la plaza, en un lugar cercano, y los dos repartimos literatura cristiana? Entonces, lo estoy llevando a la práctica. No solo le estoy diciendo, también le estoy enseñando en la práctica a compartir el Evangelio con literatura, porque todavía no está en capacidad de hablar, de dialogar, pero si nosotros lo hacemos bien, vamos a ver que ese niño se va a desarrollar. Y nosotros en la comunidad lo vemos, cuando vamos a misiones, llevamos un grupo de niños, 6, 7, 8 años, 9 años, y ellos se evangelizan, y cuando usted los ve evangelizar, wow, queda impresionado, porque son capaces de tratar temas bíblicos y temas profundos bíblicos, del pecado, la redención, la salvación, la justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno se da cuenta de que los niños desde pequeños sí, ellos pueden aprender, porque hay que dejarlos de ver como niños y verlos como seres espirituales que pueden aprender la verdad de Dios porque tienen espíritu. ¿Y qué dijo Jesús de sus palabras? Que sus palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, la limitación del lenguaje, la limitación de los códigos fonéticos, no son limitaciones para enseñar las escrituras a los niños, porque ellos perciben espiritualmente las escrituras. No nos olvidemos nunca de eso. Las escrituras son vida, pero son espíritu. No son solamente teoría o códigos fonéticos. Es espíritu, y esa palabra entra al corazón del espíritu, y en eso no hay edad. No hay edad. Puede ser
de muy pequeñito, de pecho, de brazo, hasta muy adulto. La palabra de Dios va a penetrar, va a entrar si hay espíritu en esas personas. Entonces, la transmisión de la fe. Fíjese que estamos viviendo un tiempo eh, complicado, porque hay muchos que han dicho que la siguiente generación no será cristiana, ¿ah? Que la siguiente generación va a dejar de asistir a la iglesia, y ya estamos experimentando algo parecido, va ya no ir al templo, no se va a congregar. Entonces, estamos con un atraso en ese proceso de preparar a la siguiente generación, transmitiéndole la fe, educándolos en la fe, construyendo la fe desde la casa, para que esa fe se extienda, no solo mi generación y la de mi hijo, sino de mi nieto, de mi bisnieto, de mi tataranieto, o sea, hasta 500 años más, la fe continúe siendo traspasada de uno a otro. Y ese trabajo lo tenemos que hacer ahora, no mañana, no el próximo año, ahora. ¿Y cuándo comienzo esa transmisión de fe? Desde el vientre. No cuando tenga 17 años el niño o cuando tenga 13 años. No cuando sea grande lo enseño. No, cuando sea grande, usted ya perdió la posibilidad de enseñarlo y de poner estos pilares fundamentales en la vida del niño desde el vientre de su mamá. Hay que estar construyendo la fe, cantándole, orando, declarando la palabra de Dios sobre él, para que esas palabras se hagan bien. Recuérdese, esa criatura se va creciendo, pero también ese espíritu se va fortaleciendo, fortaleciendo de tal manera su espíritu con la palabra de Dios, que esto va a traer salud y sanidad sobre ese niño. Y finalmente, el verso 7 al 9, el repaso de la enseñanza. Hablarás de ella, las atarás y las escribirás. Fíjese que esto de escribir las escrituras es algo interesante. No, años atrás desafié a la iglesia, respondieron personas mayores de la iglesia a escribir las escrituras. Yo predicaba de uno de los libros de la Biblia, por ejemplo, Marco, Mateo, Juan u otro, y desafiaba a que los hermanos transcribieran ese libro en un cuaderno de 40 hojas de copia a mano escrita. Y bueno, y para animar eso yo ponía un refuerzo positivo, que era el regalo de una Biblia buena, de unas cuantas luquitas, o un diccionario, o lo que pudiera motivar la lectura. Y varias hermanas mayores, se dedicaron, recibieron estos premios y escribieron. Y fue la mejor manera de que ellos afirmaran, repasaran la enseñanza bíblica, especialmente los evangelios. Porque dice que aquellos que cumplimos 60, cosa que ya estoy tan cerca de los 60 años, nuestra memoria corta va recordando cada vez menos. Y por eso que tenemos que estar repasando una y otra vez. ¿Recuerdas el consejo de Jesús antes de ir? ¿Cierto? Que Él estaría con nosotros, pero antes dijo, ¿cierto? Que el Espíritu Santo vendrá y nos recordará todas las cosas. Imagínense, todas las cosas. Todas las cosas. Yo me recuerdo de que muchos hermanos mayores, de todas maneras, en la iglesia, nuestra comunidad, siempre me decían, pastores, que a mí no se me queda nada, yo leo y no se me queda nada. Yo decía, eso es lo que creen ustedes, que no se les queda nada. Porque cuando uno va a compartir de Dios con otro, va a compartir su palabra, comienzan a salir textos bíblicos y palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo las fue guardando. El Espíritu Santo no puede guardar lo que no haces o lo que no lees. Si no lees la Escritura, no guardará la palabra. Pero si tú lees las Escrituras todos los días, el hábito de leer la Escritura todos los días, un capítulo diario, dos, o lo que tú estimes conveniente, que son necesarios para alimentar tu espíritu, porque eres un ser espiritual, debes alimentarte con la palabra de Dios, no solo alimentar el cuerpo. Te vas a dar cuenta que sí, esa palabra se va quedando, porque la palabra es revelación, inspiración, que va quedando en nuestro espíritu. Por lo tanto, repasarás las enseñanzas, las hablarás de ellas, las atarás, ¿no? Y las escribirás, transcribir las escrituras.
Bueno, varios consejos. Resumamos algunos de ellos. Primero, la fe se construye desde la casa, no desde la iglesia, no desde el templo, desde la casa. Y ahora tenemos la posibilidad, ahora que estamos en casa, que no podemos ir al templo o a la iglesia, podemos construir la fe con nuestros hijos. Si no sabe cómo, bueno, pregunta al pastor, pídele el consejo al pastor de cómo yo puedo comenzar a construir la fe a mis hijos desde la casa. Segundo, la familia es educadora de la fe. Los primeros profesores, los primeros agentes pedagógicos son los papás. Y los papás tienen que asumir el rol que la misma escritura les ha dado. Ellos deben ser los educadores de la fe. ¿Ah? Hoy día hay leyes que están tratando de quitarle a los padres ese rol de ser educadores, de ser familia educadora de la fe. ¿Ah? Tenemos que recuperarlo y tenemos que practicar. Que las primeras clases de fe, de Biblia, ¿ah? sean las que reciben en casa de sus padres. Y para eso los papás también tienen que ser gente que se dedique a leer, a escribir, a entender las escrituras, hacer un cursillo en la iglesia. Si no hay cursillo bíblico de discipulado, bueno, pedir a los líderes que haya, que les formen, o hacer un pequeño manual de cómo educar la fe en casa o cómo construir la fe desde la casa. Serían 2 libritos chiquititos, pequeñitos de orientación que los pastores podrían escribir rápidamente para ayudar a los papás en ese proceso. Y en tercer lugar y final, Dios nos ha puesto en casa. Esto es cómo nosotros miramos las cosas, ¿no? Bueno, la Biblia es un libro misional. La Biblia es un libro de misión. La Mission Dei, la misión de Dios, está desde el Génesis y el Apocalipsis. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo algunos personajes bíblicos miraron su propia vida, su propia circunstancia. Les pongo el ejemplo de José. José es vendido, llevado a Egipto, ¿cierto? Ya conocen toda la historia. ¿Y qué hace Josué? José mira desde la perspectiva de Dios la circunstancia que está viviendo. Cuando se junta con los hermanos, y qué sé yo, y se abrazan, se arrepienten y se besan, José, ¿qué dice? Esto lo ha hecho Dios para preservación de vida. Mira, cuando tú miras las circunstancias con los ojos de Dios, vas a entender los propósitos que hay de Dios detrás de las circunstancias que a veces no te dejan ver a Dios. A veces las circunstancias son penosas, son críticas, que afectan nuestras emociones, por lo tanto afectan nuestra mirada de la realidad. Pero cuando miramos con los ojos, como dice Jaime Murrell, ayúdame a ver con tus ojos, y vemos las circunstancias, este mismo contexto de pandemia, donde nosotros podemos, al tener una mirada misional de lo que estamos viviendo, ¿dónde encontramos a Dios? ¿O dónde encontramos las posibilidades y las oportunidades que Dios nos está dando para hacer nuestra misión desde la casa, desde una plataforma virtual, o simplemente en el contacto diario, que hoy día es mínimo, pero que cuando vamos al negocio de la esquina a comprar el pan u otra cosa, a veces una simple palabra, una simple expresión puede tocar la vida de una persona. O bendecir simplemente. Decirle al tendero, al que atiende, Dios lo bendiga cuando nos vamos, o Dios te bendiga cuando llegamos. A veces un Dios te bendiga es suficiente para provocar en alguien su hambre por Dios, o comenzar a considerar a Dios en su vida. Así que, queridos, el Señor les bendigo en el nombre de Jesús, y pongamos en práctica esta palabra y vamos adelante para construir la fe desde la casa
y constituirnos familias educadoras de la fe.